Buenas noches, mi nombre es Jessica Sáenz Castro, R1 de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la UMAI Mérida. El día de hoy vamos a ver el tema de anatomía topográfica y radiológica del sistema urinario y sus métodos de estudio. Los temas a abordar van a ser embriología, la anatomía topográfica y la radiológica la vamos a dividir en estudios especiales, ultrasonido, urotomo y uroresonancia magnética. Para empezar, la embriología de los riñones, bueno, esta va a comenzar a partir de la cuarta semana, donde aparecen de manera bilateral dos estructuras. La primera de ellas va a ser el pronefros o va a ser el nombre que reciba. Esta va a degenerar aproximadamente en el día 26 y va a ser una estructura rudimentaria que va a tener unos conductos, los conductos promesonéfricos, y estos van a convertirse posteriormente hacia el mesonefros. El mesonefros únicamente va a utilizar los conductos que fueron los que no degeneraron y van a tener el nombre de los conductos mesonéfricos. Bueno, el mesonefros va a tener una función primitiva del riñón y va a dar a su vez al origen, y estos conductos van a desembocar hacia la cloaca, y estos a su vez entre los túbulos que se formaron y el conducto más exterior que desemboca en la cloaca van a degenerar para dar origen al metanefros. El metanefros va a ser una estructura la cual va a ser el primordio de riñón, que posteriormente va a evolucionar a un riñón definitivo. Otra estructura importante va a ser el cordón nefrogénico, que es el que tenemos en la parte dorsal del embrión. Y bueno, este es importante porque nos va a dar, va a derivar del mesénquima y nos va a dar una estructura que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es esta, la yema uretera. Ok, entonces, ahora, el, como ya dijimos, el metanefros va a originar los riñones permanentes. Ahora, ¿cómo se van a desarrollar? Vamos a tener que el cordón nefronéfrico va a dar una yema, la cual se va a invaginar, y el plasma metanéfrico va a envolver esta yema, y a su vez, durante la sexta semana, va a ir aumentando de tamaño. La yema va a tener diferentes ramificaciones secundarias, las cuales pues van a ir en series de cuatro, o bueno, en ramificaciones de cuatro digamos, familias o cuatro generaciones, que van a ir formando en un principio los cálices menores y después los cálices mayores. Se ramifican y en la octava semana ya tenemos un esbozo del riñón, y ya es funcional a partir de esta semana, más o menos a la novena semana es cuando empiezan a funcionar. Eh, Posteriormente va a dar también a su vez el ascenso renal. Vamos a hablar de esto, y en la sexta semana los riñones van a estar localizados en la pelvis y van a tener bueno, el hilio renal va a estar colocado de manera ventral. Van a recibir irrigación de ramas directas de las ilíacas. Entonces, para la séptima semana, estos riñones sufren una rotación y van a ir en ascenso, y las ramas que recibían de las ilíacas van a desaparecer, se obliteran, y también van surgiendo ramas cada vez en segmentos más superiores. Así es que para la octava semana tenemos que tuvo una rotación de 90 grados el riñón, y ya vemos que los hilos están recibiendo sangre directamente de ramas arteriales aún inferiores, y su hilio es medial. Ahora, para la novena semana es cuando los riñones entran en contacto con la glándula suprarrenal, y esto nos traduce que ya tienen la posición definitiva. Ahora, sus ramas se ubican justo por debajo de la arteria mesentérica superior, y son una rama izquierda y una rama derecha. Bueno, ahora vamos a hablar de las malformaciones o las variantes anatómicas. Es decir, las variantes vasculares las vamos a poder dividir en arteriales y venosas. Las arteriales, las más comunes son las ramas accesorias, hasta en un 35%. Y puede también haber, en el caso, como en este caso que es A, en la letra A se muestran las múltiples arterias renales. Este es el menor de los casos, siendo el 0.5% de las situaciones. Y como decía, la arteria pora o la rama
de la arteria renal izquierda accesoria, se alcanza a dar hasta en un 35% de la población y generalmente es una rama inferior. Entonces va a ir a unirse hacia el polo inferior del riñón, también se le llama arteria polar, y esto va a generar un sitio de obstrucción del uréter, pudiendo causar nefrosis, hidronefrosis. Bien, el esquema C corresponde a la vena renal accesoria, la cual, pues bueno, en lugar de tener una van a ser dos, y es generalmente paralela a la vena renal principal. Y del otro lado, del lado contralateral, en el esquema D, tenemos una vena que se le va a llamar a esta variante en collar, ya que abraza, por así decirlo, a la arteria, a la aorta, y va a tener una rama tanto anterior como una rama posterior a ella, y se van a unir antes de entrar al hilio renal. En cuanto a la embriología de la vejiga, pues esta va a dividirse en tres, ¿no? Principalmente va a estar dada por el seno urogenital. Esta vamos a tener que el seno urogenital va a dar tres porciones: su porción pélvica, la vesical y la fálica. La fálica no la vamos a mencionar, ya que esto va a desencadenar a los órganos reproductores. Entonces, la parte pélvica la vemos señalada en este embrión, y es en esa porción la cual se va a continuar con la lantoides, y esta misma lantoides va a degenerar y después va a ser un cordón fibroso. Okay. Y la parte vesical como tal, que va a dar origen a todas las estructuras de la vejiga, exceptuando el trígono vesical. El extremo caudal de los conductos mesonéfricos va a ser el encargado del trígono vesical, y en el hombre, la parte más inferior de esta va a dar los conductos eyaculadores. A su vez, el mesénquima esplácnico va a dar la pared vesical, es decir, la parte muscular. Y bueno, aquí nada más la única variante de la uretra, siendo que el seno urogenital, la parte pélvica, nos da la uretra en su totalidad en la mujer. Así no va a ser en el hombre, ya que el ectodermo de superficie nos va a dar la porción más distal del pene, y posteriormente en la semana 12 va a unir con el resto de la uretra, y a la altura del glande, en unión con la última porción de la uretra, se va a formar la fosa navicular. Esto pues es lo normal y esperado, y en la semana 12 ya va a estar completamente formado. Siguiendo a las estructuras del sistema urinario, vamos a iniciar con los riñones, teniendo en cuenta que este sistema urinario está formado por órganos que van a producir, acumular y eliminar la orina. Y estos incluyen el riñón, los uréteres y la vejiga, junto con la uretra. Hablando de los riñones, pues su configuración externa, tenemos que son órganos retroperitoneales sólidos de color rojo violáceo. Van a tener forma de haba o judía, menciona la literatura. En su tamaño van a tener una longitud de 10 a 12 centímetros por más o menos 5 a 8 centímetros y 3 a 5 centímetros de grosor. Bien, esto es importante, ya que su tamaño y su peso van a variar dependiendo de la edad y del género. Lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su peso, en la mujer pueden ser en un promedio de 135 gramos y en el hombre de 150 gramos. Vamos a tener que tienen dos caras, dos bordes y dos polos. La cara anterior va a ser más lisa y la cara posterior va a ser más plana. Los bordes van a ir un borde medial que se continúa y se deprime por el seno urogenital, y por ahí van a entrar el hilio renal, y más bien se va a recibir el nombre de hilio renal, y van a entrar por ahí la arteria y vena renales, además de importantes nervios. Okay. Y el borde lateral, el cual va a contactar o va a unir al borde al polo inferior, perdón, al polo superior con el polo inferior. En decúbito, el riñón derecho es más inferior con respecto al izquierdo. Esto generalmente se cree que es porque va a recibir una irrigación no de manera tan directa como el izquierdo, de parte por parte de la aorta, y también porque se encuentra debajo de una gran víscera maciza que es el hígado. En decúbito, los riñones ocupan un lugar a más o menos entre T12 y L3, y en bipedestación van a descender hasta L1 o L4. Esto es porque los riñones pues tienen fijaciones laxas y dependen más que nada de la grasa renal y
y de su cápsula. Por lo tanto, pueden cambiar de lugar justo también con la respiración. Ok. Como decía, pues los riñones en los niños van a ser un poco distintos. Entonces, pues la longitud que vamos a tener se puede graficar ya sea en cuanto a la edad y en cuanto a al nacer en los neonatos, en cuanto al peso que hayan tenido. Recordando también un poco de anatomía, ya vimos en clases pasadas que la glándula suprarrenal va a estar más hipertrófica y desarrollada y va a ser pues de mayor volumen y va a ser normal en los recién nacidos, y también la lobulación fetal, que es normal no verlos de bordes lisos, sino también lobulados siempre van a ser. La localización, bueno, como ya mencionamos, el riñón es retroperitoneal y se va a encontrar en un espacio que, bueno, va a corresponder a las fascias. Está dentro de la fascia perirrenal y se limita hacia anterior con la fascia prerrenal y hacia posterior con la fascia pararrenal posterior. Está separado por la hoja superior, más bien está separado de la glándula suprarrenal por la fascia de Gerota. Vamos a ver también más adelante en la siguiente diapositiva esta situación, y va a relacionarse con otros órganos, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, esta diapositiva también ya la habíamos mencionado en clases pasadas. Ay, perdón. Y bueno, es muy importante porque aquí tenemos que hacia superior va a estar relacionado con el diafragma, hacia inferior con el peritoneo, y en sus partes, digamos, más mediales va a estar rodeado por la cápsula de Gerota. Esta cápsula va a contener dos hojas. La anterior es más delgada y la posterior va a ser más gruesa. Esta cápsula de Gerota recibe su nombre por el radiólogo rumano Dimitri Gerota, y bueno, va a envolver o va a limitar hacia anterior, que también esta fase se puede llamar de Gerota, y la posterior de Zuckenkalt. Perdón, la anterior es de Tottl y la posterior de Zuckenkalt. Y a su vez estos van a tener tabiques y grasos en los cuales pues van a estar llamados como septos de Kunin. Y estos pueden ir tanto de la cápsula propia del riñón hacia la de Gerota, intercapsulares dentro del riñón, o del espacio de la cápsula Gerota hacia la hoja posterior, que es la de Zuckenkatl. A su vez, esta fascia posterior de Gerota o de Zuckenkatl va a relacionarse o va a terminar hacia inferior y va a dar origen, junto con la hoja anterior, al espacio lateroconal o la fascia lateroconal. Y bueno, todo esto es importante porque todas estas relaciones nos ayudan a entender que el riñón está muy comunicado con sus diferentes espacios, con las fascias, y eso nos va a permitir que procesos inclusive que no tengan que ver con el riñón nos puedan dar inflamación o líquido libre en estos sitios, aunque no directamente su causa sea siempre renal. Ok, las relaciones anteriores. Las relaciones anteriores del riñón las vamos a dividir entre el derecho y el izquierdo. Del lado derecho va a relacionarse en amarillo, podemos observar, con su parte medial, con la glándulas suprarrenales ipsilateral. En este caso, pues, del izquierdo también es superior y medial su relación. Y todo espacio que vemos en rosa va a estar relacionado con la cara visceral del lóbulo derecho del hígado, sobre el cual va a dejar una impresión. Aquí el hígado en esta imagen bueno, lo levantaron para que pudieran verse el riñón en su parte más inferior. Se va a relacionar con el ángulo cólico, bueno, la curvatura derecha del colon, y por delante o hacia medial va a estar en contacto con la segunda porción del duodeno.
Bien, del lado contralateral, las relaciones del riñón izquierdo, que apenas podemos ver en este sitio, van a estar, las podemos dividir en supracólicas, mesocólicas o infracólicas, porque lo va a atravesar el ángulo esplénico del colon y por lo tanto pues es su relación más importante y nos va a ayudar a dividirlo. En la parte superior tenemos a la glándula suprarrenal ipsilateral, que ya la habíamos mencionado, de morado, y de este lado vamos a tener que se relaciona con el paso, y a su vez también tenemos esta porción que se relaciona con la asia medial, de aquí de verde, la tenemos señalada, con la cola del páncreas. La porción media, pues ya digamos, va a ser completamente ocupada por el colon transverso en su curvatura del lado izquierdo, y la parte inferior pues va a estar directamente relacionada con esas del yeyuno. Bueno, la mayor parte de los riñones van a estar retroperitoneales, por lo tanto, pues las porciones que van a estar desperitonizadas van a ser la porción desnuda del vaso y la porción desnuda del hígado. Y bueno, del lado izquierdo, estas, bueno, la porción espiritonizada que se relaciona con el páncreas, esta también nos va a dar un área que, bueno, por esta comunicación que hay, puede haber que si hay una pancreatitis en ese lado, en la cola del páncreas, nos va a dar una colección perirrenal y no necesariamente, como decía, va a estar relacionada con el riñón. Ahora, las relaciones posteriores. Estas relaciones posteriores pues van a ser con las reflexiones pleurales y como podemos ver aquí, y también como decíamos del lado derecho va a estar más descendido el riñón, por lo tanto nada más va a colindar o va a estar relacionado con la vértebra número 12. En cambio del lado izquierdo vamos a tener que se relaciona con el arco costal 11 y lo atraviesa la costilla número 12. En cuanto a posterior, también podemos mencionar que se va a relacionar con el 12º nervio torácico y arteria costal y con los nervios ilipogástrico e inguinal. Más adelante vamos a explicar sus relaciones con la fascia torácica en esta otra diapositiva. Ok, sus relaciones posteriores las tenemos aquí marcadas con colores, pero también las vamos a explicar en este esquema, en el cual vemos que se relaciona con el cuadrado lumbar, que es este músculo que tenemos de este lado, y con el psoas, a su vez también con el transverso del abdomen. Y estos van a ser los principales músculos que rodean al riñón y van a ir inmediatamente por fuera de las fases que ya mencionamos en una diapositiva previa. Bien, con respecto a las relaciones iliares, estas relaciones iliares van a ser, las podemos dividir en suprailiares e infrailiares. Las suprailiares van a ser, pues del lado, las suprailiares van a ser directamente las glándulas ipsilaterales para cada riñón, la vena cava inferior del lado derecho y la aorta del lado izquierdo, y el pilar del diafragma, en este caso izquierdo, que es el riñón que está más superior. Como tal, siempre va a entrar en el hilio renal la vena renal, la arteria renal, que la arteria va a ser muy importante, que se relaciona junto con todo el paquete nervioso, que va a seguir igual sus mismas segmentaciones y ramificaciones a través en la parte interior del riñón, y la pelvis renal, que va a ser la más posterior. Y las relaciones infrailiares van a ser la parte de los uréteres, ¿no? Que se unen a la extremidad inferior del riñón por el ligamento uretero-renal. En su configuración interna tenemos que el riñón tiene una cápsula propia, la cual va a medir 1 milímetro únicamente y tiene la única función de protección. Y posteriormente vamos a tener a la corteza renal, la cual va a medir 6 milímetros aproximadamente, y esta va a tener unas prolongaciones hacia interior, llamadas columnas de Bertin. De color más oscuro vamos a tener la médula renal, y esta médula, aparte de ser más interior y de un color más profundo, va a estar alineada o agrupada en las pirámides de Malpighi,
que son estas estructuras con forma de cono, las cuales tienen una base hacia corteza con un vértice redondeado o que termina en una punta redonda y van a ir hacia la parte interior o interna del riñón. Estas a su vez desencadenan en cálices mayores que forman grupos de 3 a 4 y van a desembocar en los cálices mayores. Y a su vez, estos cálices mayores, que son 3, el superior, el medio y el inferior, van a unirse para formar esta estructura llamada pelvis renal, la cual tiene forma de embudo, aplastada de adelante hacia atrás, y va a unirse o va a continuarse con el uréter. Bien, hablando de los cálices, el mayores, el superior va a estar dirigido hacia arriba y va a tener una dirección más vertical, mientras el medio va a ser más horizontal y va a tender a dirigirse igual hacia arriba. El inferior va a estar dirigido hacia abajo y va a ser más vertical, de igual manera. Bueno, todas estas estructuras van a estar en íntima relación con la orina y se van a encargar de secretarla. Por lo tanto, los cálices menores, mayores y la pelvis renal van a ser conocidos como el sistema colector. Otro cosa importante a tratar es el seno renal. El seno renal pues va a contener como tal a los cálices y la entrada de los brazos. Vamos a hablar de esto más adelante. Cada riñón, también es importante mencionar, que tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Estos lóbulos van a estar conformados por la pirámide de la corteza y cada lóbulo va a ser individual de manera funcional. En cuanto a su irrigación, podemos mencionar que la arteria renal derecha es más larga, va a medir de 3 a 5 centímetros, y va a tener un diámetro aproximado de 4 a 7 milímetros. Esto es simplemente por la relación, ¿no?, que mantienen. Entonces, la arteria, como ya hemos mencionado, va a ser posterior con respecto a la vena y a su vez, como proviene de la arteria aorta que se encuentra del lado izquierdo, eso va a hacer que su recorrido o trayecto hacia el riñón derecho sea más largo. A su lado contralateral, la arteria renal izquierda va a pasar justo por delante de la arteria renal y se va a relacionar con la columna lumbar, el psoas y el pilar diafragmático. Estas son sus relaciones posteriores a ella. En cuanto a la irrigación extrarrenal, podemos mencionar que todas son ramas de la arteria renal y va a emitir estas ramas extrarrenales, como ya hemos mencionado, que son la suprarrenal inferior, que es esta pequeña que sale justo antes de entrar al ilio. Son las únicas 3 ramas que dan o que emite la arteria renal antes de trifurcarse y dar las arterias internas, ¿no?, del riñón. Entonces, la arteria suprarrenal inferior, las ureterales que se dirigen hacia descendiente y las capsulodiposas. Las capsulodiposas van a formar este arco, también es muy importante, y únicamente van a anastomosarse con las arterias que están periféricas. Estas son provenientes de las arterias suprarrenales, las ováricas o las testiculares, o sea, las gonadales, según el caso, las lumbares, las frénicas inferiores y de la misma aorta y forman este arco que ya había mencionado, que recibe el nombre de exorrenal y la cual va a seguir el borde superior del riñón, el borde exterior, perdón. En cuanto a su irrigación interna, vamos a tener que se divide en dos, anterior y posterior, anterior o prepiélica. Entonces, las ramas intrarrenales las vamos a dividir. Vamos a hablar únicamente aquí de las ramas anteriores. Tenemos la rama apical o superior, tenemos la arteria superior o también llamada anterosuperior, la media o anteroinferior y la basilar o inferior. Entonces, depende de dónde lo consultemos, va a ser el nombre que reciba. Aquí vamos a hablar únicamente de apical. Todas estas arterias son llamadas segmentarias y a su vez siguen un trayecto hacia la parte interna del riñón, pasando por la columna de Bertin y justo antes
justo en este espacio se reciben el nombre de arterias interlobulares, y estas arterias interlobulares se dividen en dos y para formar o rodear a la pirámide de Malpighi. En cuanto a su trayecto, cuando se vuelve curvo reciben el nombre de arterias arcuatas. Cada arteria arcuata nos va a originar una arteria interlobular, y estas van a emitir prolongaciones y van a formar ramas de cada vez más pequeñas, y estas ramas ya van a ser posteriormente microscópicas hasta llegar a la nefrona. Ok, entonces, bueno, las ramas anterior y, bueno, o sea, apical, perdón, superior o apical, y la inferior o basilar van a dar ramas posteriores, van a ir hacia la parte posterior del riñón, mientras que la media o antero inferior y antero superior van a dar ramas hacia la parte anterior del riñón. Esto es importante porque la rama posterior es una rama única, y al irse hacia su posterior va a intentar dar ramas tanto superiores como inferiores, pero va a haber un área desnuda o un área exosanguínea que va a formar una línea, y generalmente se utiliza para abordaje en cirugía, y la tenemos representada con estas flechas verdes en una vista tanto transversal como sagital y coronal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La importancia también de cada uno de estos segmentos es que van a ser independientes, ya que cada uno va a contar con su vascularización y drenaje urinario propios, por lo tanto también se podría hacer, bueno, no sé, algún tratamiento de nefrectomía parcial. Entonces, bueno, cada región del riñón va a tomar el nombre de la arteria que lo irriga, teniendo 5 segmentos: el apical, el superior, el medio, el inferior y el posterior. En cuanto al drenaje venoso, hay que comentar que este se inicia en las arterias subcapsulares, perdón, en las venas subcapsulares, que reciben el nombre de venas estrelladas. Esto es a nivel microscópico. Estas venas estrelladas van a ir a drenar o van a hacer tributarias de las venas interlobulares, que van a ser todavía más, que van a ser de mayor tamaño, y algunas de ellas son microscópicas. Posteriormente, ellas van a ir a drenar a las arterias acuatas. Aquí pasa algo curioso porque las arterias acuatas también a su vez reciben la sangre venosa que proviene de las venas rectas, recordando que esto va a ir hacia, o van a emitir prolongaciones hacia la corteza renal, digo, perdón, la médula renal. Entonces, estas venas rectas van a ascender directamente y van a ir a drenar igual que las interlobulares hacia la vena arcuata. La vena arcuata a su vez va a drenar a la vena interlobular, y esta a su vez a la arteria lobular, perdón, y esta a su vez a las venas renales. Hablando de las venas renales, vamos a tener que la del lado izquierdo, así como pasó con la arteria renal derecha, esta va a estar más alejada por cuestiones anatómicas del riñón izquierdo, por lo tanto va a ser más larga con respecto a su contralateral. Sus relaciones van a ser que esta pasa por delante de la aorta y está inmediatamente debajo de la arteria mesentérica superior. Va a recibir va a recibir sangre de la vena suprarrenal y las gonadales, como vemos en este esquema. Y a su vez, aquí marcado de amarillo, tenemos una anastomosis muy importante, ya que se forma la anastomosis reno-hemiácigos. Y esto se debe a que va a atravesar la vena renal, la arteria lumbar inferior, y posteriormente va a continuarse con la vena hemiácigos. Entonces, así como formamos el ángulo exorrenal, perdón, en sus formas, en su irrigación arterial, así también esta va a recibir afluentes extrarrenales, que van a ser las mismas, las ramas de la frénica inferior, o bueno, venas frénicas inferiores, va a recibir sangre de las arterias perinéfricas y del plexo ureteral. Una
un drenaje venoso bastante importante. Ahora, ¿de qué nos sirve saber o conocer estas vías de drenaje extrarrenal? Pues bueno, igual incluyendo también pues la importancia de la anastomosis renal-miásicos, ¿no? Esto tiene que ver porque pueden ir tanto al sistema ácigos a través de la vena subcostal o al sistema portal. Y esto es a través o mediante las venas cólicas, que también van a ser afluentes extrarrenales. Y estos sistemas drenarían al riñón, ambos, en caso de trombosis o obliteración de la vena renal. Entonces, es la importancia de saber este drenaje extrarrenal. Ahora, con respecto a su drenaje linfático, vamos a tener diferentes ganglios. Aquí con negro vemos a los ganglios posteriores, van a ser más pequeños y superiores, y con verde vamos a ver a los ganglios anteriores. Los anteriores y los medial los anteriores y los mediales van a ir a drenar a los aórticos laterales, y los posteriores pueden ir tanto a los lateroaórticos o a los retrócavos, tanto derecho como del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo van a tenderse a irse obviamente a los lateroaórticos, y del lado derecho los retrócavos. En cuanto a su inervación, van a recibir todos estos, van a tener los tres tipos de inervación, tanto de los nervios simpáticos, los parasimpáticos y los plexos. Bueno, entonces, el ganglio aórtico renal lo tenemos aquí de verde, y este va a ser un nervio principalmente parasimpático. El plexo renal va a ir, como mencioné desde el principio, va a ir acompañando a la arteria renal y va a penetrar y va, en cuanto a su segmentación, va a tener la misma en el interior del riñón. Entonces va a ser uno de los plexos más importantes, y su inervación va a ser mixta, tanto simpática como parasimpática. El nervio esplácnico es el único que da inervación simpática, y a su vez algunas veces el tronco simpático lumbar de Mitchell. Estos dos, bueno, el tronco simpático lumbar es más, digamos, tiene una menor importancia con respecto a los nervios esplánicos, pero estos nervios esplánicos vamos a encontrarlos en este sitio de manera bilateral, y van a encargarse de la sensación de dolor en cuanto a cuando hay algún problema de obstructivo, de obstrucción. Y también va a contribuir como el plexo celíaco, que es este que está aquí central, justo por debajo de la arteria mesentérica superior, y, perdón, superior. Y este va también a contribuir con inervación simpática. Hablando de los uréteres, estos, bueno, van a ser dos órganos que van a estar, bueno, van a ser órganos pares, y van a estar constituidos por un músculo, y van a ser largos y finos. Ahora, su recorrido se van a extender desde la pelvis renal a nivel de L1 o L2 hasta la vejiga urinaria, que va a estar situada en la pelvis menor. Su trayecto es vertical hacia abajo y o sea, vertical hacia abajo, y van a tener una obliteración al pasar por los vasos ilíacos y también unas zonas estrechas, y a su vez al entrar al estrecho de la pelvis van a tener una forma oblicua adelante y vertical hacia inferior. Dirigidos hacia el fondo vesical, van a tener tres porciones. La porción lumbaro-abdominal, que contiene una dilatación, la porción pélvica, y la intramural, que es la más corta y es en su paso o a su ingreso a la vejiga. Van a tener también diámetros distintos y tres zonas de estrechez. Algunos autores mencionan 4. La primera va a ser la unión ureteropiélica, y esta va a medir 2 milímetros. La segunda va a ser a nivel de los vasos ilíacos, teniendo un espesor de 4 milímetros. Y la tercera va a ser en su unión ureterovesical, más o menos teniendo de 3 a 4 milímetros de diámetro. Y estas van a ser las zonas en las que más frecuentemente encontremos alojados a los cálculos renales. A su vez, también, como les decía, hay otra zona que está considerada. La primera por algunos autores del estrecho superior de la pelvis, y la segunda va a ser a su paso por los vasos gonadales, ya que también causa una zona de estrechez, pero esta es variable, por lo tanto no se considera. El diámetro, depende de donde lo leamos, puede ser menor de 8 milímetros,
en algunas literaturas, y en otras nos mencionan que hasta 10 milímetros puede tener de, de diámetro los uréteres. Van a medir de 30 a 35 centímetros, va a ser un poco más largo el izquierdo, debido a que está más alto el riñón, en un nivel más superior, más o menos de 15 a 20 milímetros más con respecto al contralateral. En cuanto a su histología, vamos a tener que está compuesto por 3 capas principales, pero la vana ureteral y la grasa perirenal van a conferirle desde el riñón, se van a continuar hacia la uretra y le van a dar esta protección. La capa adventicia va a ser la más externa, y esta capa adventicia va a contener el plexo arterial periureteral. Por eso es bastante importante. La capa muscular va a tener a su vez 3 subcapas, que es la longitudinal externa y la longitudinal externa y la capa media, que es muscular espiroidea. Algunos textos la mencionan como circular, pero realmente otros mencionan que sus capas son más, tienen forma de espiral, por lo tanto es espiroidea interna, digo media, y la longitudinal interna. Al finalizar van a estar separadas de la mucosa por una lámina propia, y ya cuando nos encontramos en la mucosa, esta va a estar formada por urotelio, que es lisa y regular. En cuanto a sus relaciones, las podemos dividir en cuanto a los segmentos. En su segmento abdominal podemos dividirlo en relaciones lumbares y sacroiliacas. En su segmento pélvico podemos dividirlos en las relaciones parietal y yuxtavesical. Y esto es en el hombre, y en la mujer retro, infra o preligamentoso, así como sus relaciones intramurales. En el uréter lumbar, bueno, en esta sección vamos a tener que atrás se va a apoyar sobre la fascia ilíaca, sobre la fascia ilíaca, perdón. Esta va a estar cubierta por el psoas. Entonces va de manera bilateral se va a relacionar con este músculo y va a pasar por delante de él, siendo que las apófisis costales lumbares de 3, 4 y 5 van a estar posteriores. Del lado, el riñón del lado derecho se va a relacionar con la vena cava inferior hacia medial, y del lado izquierdo con la aorta hacia medial, y a su vez también con los troncos simpáticos lumbares que nos salen en esta imagen. Del lado derecho va a estar relacionado hacia adelante con la cara posterior del, de ambos lados, se va a relacionar con la cara posterior del peritoneo parietal, que va a estar separándolos de los vasos gonadales que cruzan por delante. Entonces, del lado derecho, pues vamos a tener la flexura duodenal y la fascia retrocólica ascendente, y del lado izquierdo el ángulo de Treitz y la fascia retrocólica descendente. Así como, bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? El colon ascendente del lado derecho, el colon descendente del lado izquierdo. En sus relaciones con el uréter sacroiliaco, va a, debido a que, bueno, va a atravesar los vasos ilíacos, o los va a cruzar, va a, del lado izquierdo, perdón, del lado derecho va a relacionarse o va a cruzar en el inicio del, o sea, en el derecho cruza en el origen de la arteria ilíaca externa, y de su lado izquierdo va a cruzar en la terminación de la ilíaca común. Esto es porque, como la flecha señala, la aorta va a estar lateralizada hacia la izquierda y va a causarnos esta diferencia en el cruce de los vasos ilíacos con respecto al uréter de manera distinta de cada lado. En cuanto a sus relaciones laterales, van a estar relacionadas con la arteria gonadal y el nervio genitofemoral. Y hacia adelante, pues vamos a tener el peritoneo parietal. A su vez, el lado derecho va a estar relacionado con la región cecal, y del lado izquierdo va a estar relacionado con el colon sigmoides. En sus porciones pelvianas de la mujer, las relaciones van a ser retroligamentosa, y va a estar, sus principales van a ser la arteria uterina, intraligamentoso, o
va a estar relacionado con el ligamento suspensorio del ovario, que vemos aquí, y de manera preligamentosa con el trígono vaginal o el triángulo de Pavlik, que bueno, el trígono vaginal, perdón, va a ser como, son los repliegues de mucosa que corresponden al trígono vesical. Entonces, estas relaciones, la arteria uterina, la arteria vaginal, los plexos, van a ser importantes porque, bueno, si aquí llegáramos a tener un CACU, entonces podríamos tener una compresión del uréter, y esto nos puede llegar a causar hidronefrosis, ya que tiene unas relaciones pues bastante cercanas con estas estructuras. Es la importancia de saber estas relaciones. Ahora, con respecto a las del hombre, o sea, la porción pelviana en el hombre, este va a describir una curva, la podemos dividir en parietal y yuxtavesical. El uréter en el hombre describe una curva justo al pasar por bueno, posterior al paso del cruce de los vasos ilíacos. Primero lo va a acercar a la pared pelviana y después lo va a alejar. Y esto, cuando lo acerca, le llamamos segmento parietal. Y cuando se aleja, va a ser el segmento yuxtavesical. El parietal está justo localizado entre la pared lateral del recto medialmente y la pared de la pelvis lateralmente. Bueno, cruza el eje vasculonervioso obturador por delante, como podemos ver en esta imagen. Y también en el segmento yuxtavesical vamos a tener una relación que el conducto deferente va a pasar anterior hacia ambos uréteres, incluyendo la fascia pelviana visceral, que también va a estar relacionada con este segmento de la porción pelviana. En cuanto a la relación intramural, bueno, esta la podemos ver reflejada, es la más corta, la más pequeña, y va a delimitar o va a entrar va a delimitar la entrada hacia la vejiga. Esto lo podemos ver, recordemos que pues habíamos dicho que tenían 3 capas musculares. Aquí pierde una de ellas, que es la interna, la media, y únicamente va a entrar con 2 capas longitudinales, la interna y la externa, y va a formar un abanico. Sus fibras forman un abanico al entrar al trígono vesical. Esta es una zona estrecha reforzada, ya que, como habíamos dicho, pues mide de 3 a 4 milímetros, pero ¿qué es lo que forma esta estrechez? Va a ser una estructura fibrosa que encontramos aquí, que recibe el nombre de lámina de Waldeyer. Bueno, el trígono vesical también lo podemos dividir en medial, más bien en superficial y profundo. El superficial va a ser el que esté formado por la mucosa, y el profundo va a ser formado, como la flecha azul lo señala, por las estructuras musculares. Y van a unir, la lámina de Waldeyer va a acompañar a su entrada al uréter, y va a unir tanto el orificio ureteral derecho como el izquierdo al piso vesical. Entonces, formando así el trígono. Ahora, en cuanto a la irrigación arterial y el drenaje venoso, este va a ser muy rico y lo podemos dividir en ramas largas y ramas cortas. Las ramas largas, y entre ambas, perdón, vamos a tener el 88% de la irrigación. Entonces, primero vamos a hablar. Las ramas largas van a provenir de la arteria renal, que va a ser pues el 30% como tal. Aquí, como vemos, va a ser la que le dé el mayor porcentaje. Las arterias gonadales, a su vez, que también emiten tanto testículas y ováricas ramas hacia el uréter. La ilíaca común y la ilíaca interna. Entonces, todas estas van a ser las ramas largas. Ya las ramas cortas van a provenir de la vesical superior y la umbilical incluso, ¿no? Ahora, la vesical inferior, la superior y ramas de la umbilical. Estas 3, que son la rectal media, la vaginal y la uterina, van a ser las que complementen, en el caso de la mujer, y la rectal media en el hombre, el resto del porcentaje que reciben de irrigación los uréteres para llegar al 100%.
A su vez, pues las mismas ramas que emiten irrigación van a ser las tributarias del drenaje venoso, las cuales van a ir a desembocar ya sea a la vena ilíaca interna o a las venas renales. En cuanto a su drenaje linfático, podemos dividirlo en superior y estos van a ser todos los ganglios lumbares que van a ir a drenar ya sea a los ganglios aórticos, o sea, lateroaórticos o paracabales. Y el inferior que tenemos en este recuadro azul de abajo, y estos van a drenar van a ir a desembocar a los ilíacos internos. En cuanto a su inervación, la podemos dividir en tres, pero principalmente va a ser una raíz superior, una raíz inferior, y algo importante de esto va a ser el nervio principal inferior. Este va a provenir del nervio hipogástrico y va a llegar a la porción sacroiliaca del uréter. Entonces, el nervio principal inferior va a tener la función, o bueno, va a ser el principal responsable de que tengamos dolor, ya sea irradiado hacia escroto o hacia labios menores en el caso de la mujer, cuando hay o se aloja un cálculo a este nivel. La raíz superior pues va a estar ubicada como la flecha roja lo señala, y la raíz inferior va a estar de manera más caudal y va a proceder del plexo hipogástrico inferior y va a formar unas nerviosas, bueno, un plexo aquí alrededor de la parte más caudal del uréter yuxtavesical. Bien, pasando a hablar de vejiga, pues este es un órgano que funciona como reservorio muscular y va a ser distensible. Se encuentra entre los uréteres y la uretra, es contráctil y tiene dos formas. También es retropúbica. Bueno, va a tener dos formas dependiendo de si está llena o vacía, entonces por lo tanto va a cambiar de posición, morfología, y va a tener 4 caras, un fondo y un cuello. Va a tener 2 caras cuando se encuentra vacía, ya que sus paredes, las paredes van a estar colapsadas. Bien, ahora, aquí la tenemos llena porque es más fácil explicarlo de esta manera y está señalada con verde. Cuando se encuentra completamente distendida, le vamos a llamar capacidad fisiológica. Esta es de 250 a 300 centímetros cúbicos, y perdón, corrigiendo, la capacidad fisiológica de la vejiga es la cantidad que se necesita o la que contiene la vejiga al momento de desencadenar el reflejo el reflejo de emisión. Entonces, esa capacidad no es la total, es fisiológica cuando se desencadena el reflejo de emisión, y la total varía en el hombre siendo de 400 cc y en la mujer puede ser hasta 500 cc. Entonces, la cara antero-inferior va a ir del vértice de la vejiga hasta el cuello, entonces del vértice hacia el cuello. Esa es la anteroinferior, y las paredes laterales son las que se encuentran ensanchadas. Esta anteroinferior y las laterales van a ser las que aumenten de tamaño. Las que están fijas van a ser tanto el fondo del cuello como la posterior superior, que es la cara peritoneal de la vejiga. La configuración interna, bueno, es de color rosa pálido, va a ser lisa, va a tener urotelio que ya habíamos descrito previamente, y sus orificios ureterales. El orificio interno de la vejiga, las dos eminencias la eminencia interior uretérica que va a unir ambos orificios ureterales, y tenemos esa estructura que es la úvula. Bueno, la úvula en varones va a ser una proyección fibrar, o sea, bueno, que se encuentre hacia la cara posterior del meato uretral interno, justo en el vértice del trígono, y va a estar producida en parte por el lóbulo medio de la glándula prostática, y bueno, esta va a ser prominente en los varones. Por detrás del trígono y detrás del pliegue interutérico se encuentra el fondo de la vejiga, y bueno, este va a ser el punto más declive, ¿no? El decúbito dorsal, o sea, va a declive del órgano. En cuanto a su histología,
vamos a tener que, bueno, ya lo hemos dicho, la capa interna, de interno a externo va a ser el urotelio, que va a tener de 6 a 7 capas entre sí, y este va a ser un epitelio estratificado, y bueno, el peritoneo vesical únicamente va a tapizar la cara posterior superior y las partes más altas laterales de la vejiga. Entonces, eso es en cuanto a externo, perdón. Entonces, continuando, después del urotelio va a tener una capa submuscular que va a ser rica en fibras de colágeno, separada de la capa submuscular, de submucosa, perdón, de la muscular. Vamos a tener una capa rica en fibras de elastina, lo cual todas estas características le van a dar gran distensibilidad a este órgano. El detrusor y en general la capa muscular va a estar formada por 3. La vamos a dividir en, ahora sí, longitudinal, interna y externa, con una capa circular media. Y posteriormente, y para terminar, pues de manera más externa, la adventicia. Entonces, la capa adventicia va a igual a tener fibras de colágeno, pero van a estar, van a tener menos distensibilidad o van a ser más escasas. En cuanto a los medios de fijación de la vejiga, esta va a estar unida a los planos anteriores por los ligamentos pubovesicales. En el caso de los hombres, van a estar más relacionados con los puboprostáticos, que son el medial y los laterales. Entonces, a su vez, también va a haber una fascia umbilical prevesical, que es una hoja conjuntiva aplicada contra la cara anteroinferior de la vejiga. Y bueno, esta va a, bueno, la señal aquí, pero va a ascender hacia el ombligo y posiblemente, bueno, esto en algún punto fue el alantoides, como lo explicamos, después se llamó uraco, y en los adultos pues es únicamente conocido como ligamento umbilical mediano, y a su vez a los lados van a estar los ligamentos umbilicales mediales. Estos no sirven como fijación, pero van a ir acompañando al principal, ¿no? Al ligamento umbilical mediano. Esto es hacia su parte anterior de la vejiga. Y hacia su parte lateral, que va a ser la fijación más, pues, la más importante, vamos a tener al ligamento lateral de la vejiga, también llamado como pilar de la vejiga, que va a ser formado o va a ir del arco tendinoso hacia la cara lateral de la vejiga. Entonces, conocido como el pilar o como el ligamento lateral verdadero. Y aquí no se ven en esta imagen, pero también tenemos a los músculos rectovesicales, los cuales interconectan a la vejiga con el recto. Vamos a hablar de las relaciones en el hombre. Lo vamos a dividir en retrovesical y retropúbico, ¿no? Por detrás de la vejiga vamos a tener a las vesículas seminales, junto con sus conductos deferentes, y a la próstata. Y en el espacio retropúbico vamos a tener pues al pubis y la sínfisis del pubis, y va a estar aquí, aunque no se vea, el plexo vesical. En la mujer van a ser distintas por su relación con el útero, y hacia posterior, bueno, hacia posterior superior, va a relacionarse con el útero. La vagina va a estar más hacia inferior y posterior, y el ligamento ancho que fue cortado aquí para que se pudiera ver la imagen. Ahora, en el espacio retropúbico igual tenemos a la sínfisis, al pubis y a la sínfisis del pubis, y el plexo vesical. En cuanto a su irrigación arterial, pues en esta vamos a tener principalmente ramas, tanto vesical inferior como superior. Bueno, va a ser bastante rico su circulación, pero también las colaterales van a ser, van a jugar un papel importante. Las arterias se originan desde la división anterior de la ilíaca interna, que está señalada por la flecha verde, y de manera anterior vamos a tener a la vesical superior, y de manera posterior, o sea, la irrigación posterior va a ser dada por la vesical inferior. Las ramas colaterales, que aquí no nos aparecen, van a ser la rectal media y la vesical inferior. Estas van a irrigar la parte posterior y lateral de la vejiga, así como las ramas de la pudenda interna van a irrigar el tercio inferior de la cara anterior de la vejiga. En cuanto a su drenaje venoso,
Estos van a estar dados principalmente por 3 plexos, el cual de ellos, bueno, van a ser todos originados de redes submucosas que van a ir de la red venosa mucosa, luego intramuscular, las venas vesicales y, bueno, hasta ahí, ¿no? Es importante que, como lo acabo de mencionar, ¿no? O sea, son plexos venosos que no van a estar, en este caso, estos plexos no van a seguir a las arterias, que normalmente pues siguen el trayecto de las arterias, van arteria, vena, pero en este caso únicamente hacia adelante vamos a tener al plexo de Santorini, el cual va a drenar al perineo y el cuerpo del clítoris o el pene en el caso de los hombres, y va a recibir estas dos tributarias a través de la vena dorsal profunda y las venas cavernosas. El plexo lateral, que podemos ver en esta parte, que es la parte antero e inferior de la vejiga, va a drenar esa zona, y el plexo hipogástrico. Estas dos van a ir a drenar al plexo hipogástrico. En cuanto a su drenaje linfático, bueno, estos ganglios los podemos dividir tanto en, va a tener 3 niveles principales, ¿no? El submucoso, el muscular y el perivesical. Y todos van a unirse en el área supraadventicia para luego drenar en los ganglios ilíacos externos a través de las 3 redes linfáticas, que van a depender del origen en la vejiga. Entonces, los linfáticos de la base, el cuello y el trígono van a viajar hacia arriba. Entonces, estos van a ir a drenar hacia los ilíacos internos y externos y los sacros. Base, cuello, trígono, ajá. Y la pared vesical, como decía, bueno, la red submucosa muscular vesical va a ir hacia la pared vesical, que a su vez va a estar recolectada por los mismos ilíacos internos. Ahora, con respecto a los ilíacos externos, van a recibir a la pared anterior y las ramas prevesicales, o bueno, a los ganglios prevesicales, y los prostáticos en el caso del hombre. En cuanto a los ganglios ilíacos internos, van a drenar la pared, o sea, los ganglios de la pared posterior, que son los que se encuentran señalados en el recuadro amarillo. Entonces, o sea, la importancia de saber todo esto, principalmente aquí en cuanto a lo prostático, como vamos a ver en temas más adelante, van a hacer que los ganglios obturadores van a hacer que van a drenar hacia los ligados internos, van a ser los principales implicados en cómo se va a esparcir el cáncer a este nivel. En cuanto a su inervación, realmente es muy, 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 muy compleja. Entonces, pues lleva a cabo bastantes funciones y está inervada principalmente por fibras del plexo hipogástrico inferior, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, bueno, aquí las podemos resumir, que básicamente a nivel de L2 va a estar el centro motriz simpático, y de S2 a S4 van a estar el centro motriz parasimpático. Entonces, el simpático va a irrigar principalmente el fondo y el trígono, y el parasimpático va a tener tanto ramas para el cuerpo de la vejiga como el cuello, pero recordando que el nervio pudendo va a ser el único que irrerbe a la parte o al esfínter externo, que como sabemos es el esfínter voluntario. Entonces, tanto el interno va a estar irrigado por fibras parasimpáticas y el externo por el nervio pudendo, y va a ser voluntario. En cuanto a la uretra, pues vamos a tener que este órgano únicamente funciona como órgano evacuador de la orina. En los hombres va a ser de mayor longitud, va a medir 16 centímetros y va a tener 3 porciones, bueno, que midan de 3, 1 centímetro y 12 centímetros. Vamos a hablar de eso más adelante. Y en la mujer va a medir de 3 a 4 centímetros. Aquí ejemplificamos a la uretra de la mujer. Entonces, va a tener un esfínter interno que es involuntario y el externo que es voluntario, y la mucosa y va a tener 2 capas.
perdón, 3 capas, pero una va a ser la mucosa, no va a tener capa adventicia, y la muscular únicamente va a estar compuesta por 2 capas, que es una longitudinal y una circular. Longitudinal profunda y la circular superficial. Las porciones de la uretra masculina, pues vamos a dividirlas de manera anatómica en 3. Bueno, vamos a explicarlo más adelante. Para empezar, esta tiene su origen en el seno, bueno, previo a su entrada a la próstata, y va a tener su fin justo previo al glande. Entonces, al terminar el glande, va a tener la primera porción, que es la preprostática, y esta bueno, también es llamada intramural. Va a corresponder al orificio interno de la uretra y va a estar situado en el cuello de la vejiga. Posteriormente vamos a tener esta otra, que es la porción prostática, que va a contener una dilatación. Esta únicamente mide 3 centímetros, y al salir de la próstata se va a encontrar con una estrechez, tanto superior como inferior, ocasionada por el diafragma urogenital, que es el esfínter externo, y esta es la porción más corta, tan solo de 1 centímetro, también llamada membranosa. Bueno, que va a estar entre el vértice de la próstata y la entrada de las formaciones eréctiles. Ahora, esta otra, la cuarta porción, o tercera, porque muchos autores no toman en cuenta la preprostática, esta va a recibir el nombre de uretra esponjosa. Es la parte más larga, mide 12 centímetros y puede elongarse cuando el pene esté erecto. Y tiene 2 dilataciones. Una dilatación en el seno urogenital y otra dilatación en la fosa navicular. Entonces, es la más estrecha también de todas, va a medir 7 milímetros de diámetro y está contenida en las formaciones eréctiles. Tiene pues la porción perineal y peniana. Eso es en cuanto al anatómico. Porción perineal y peniana, ¿no? Entonces vamos a ver que en radiología esta la podemos dividir en la porción vulvar y cavernosa. Perdón, vulvar y peniana. Entonces, pues esas 2 variaciones tienen, ¿no? Pero anatómicamente algunos autores la dividen en 3 segmentos y otros en 4 si toman a la porción preprostática en cuenta. En cuanto a las características que tiene en una vista anterior y una vista posterior, vamos a tener que desde que sale de la vejiga urinaria, la uretra se ubica en la próstata y está próxima a su cara anterior. En su cara posterior, la uretra presenta una saliente alargada, que es el colículo seminal o veromontano. Esto lo vamos a ver señalado por la flecha verde. Y a su vez, en el centro de este colículo se excava el utrículo prostático, que bueno, esto va a ser un vestigio de los conductos paramesonéfricos. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? Señalado con la flecha roja. Y a cada lado de ellos vamos a tener a los orificios de los conductos eyaculadores, que también podemos ver en la vista posterior. Y señalado aquí con el círculo amarillo, podemos ver los senos prostáticos. Entonces, en estas 2 vistas, aquí están las relaciones. Y bueno, ya si nos movemos hacia una vista sagital y como tal de la porción esponjosa, vamos a tener primero que la membranosa únicamente se va a ubicar por detrás de la sínfisis púbica, que está aquí marcada con blanco, y y la vena dorsal profunda, que está un poquito más anterior. Esta porción va a ser como la más corta, que recordamos que nomás estaba que medía 1 centímetro, y va a estar rodeada por el músculo esfínter, externo de la uretra, que está señalado aquí igual con blanco. La uretra y el recto se van a separar por el músculo recto uretral. Y bueno, debajo de este músculo y por arriba del bulbo se van a encontrar las glándulas bulbouretrales.
En cuanto a la porción esponjosa, bueno, va a tener 3 porciones, ¿no? Entonces, bueno, ya había dicho que era la más estrecha, que mide 7 milímetros. Y bueno, puede ser las 3 porciones que manejan según la target es la perineoscrotal, la periana y la balánica. Entonces, en esta porción de la uretra es completamente rodeada por el cuerpo esponjoso, que son las flechas naranjas, y ambos van a encontrarse alojados en un canal cóncavo. Y este está formado por los cuerpos cavernosos, que son las flechas azules. Y en la parte posterior de la uretra esponjosa se encuentra el bulbo del pene, donde se abren las glándulas bulboretrales. La pared se encuentra excavada por depresiones. Bueno, en cada una depresiones que van a ir a drenar hacia acá y van a estar formando las lagunas ureterales o de Morgani. Y ahí desembocan las glándulas como las ureterales. Uretrales, perdón, o del litre. En cuanto a la uretra femenina, esta desde el cuello de la vejiga se va a dirigir, desde el cuello vesical se dirige hacia abajo, hacia adelante y sigue un trayecto pélvico y atraviesa el suelo perineal. Va a abrirse en la vulva hacia un orificio externo de la uretra y va a medir en su conjunto 4 centímetros de largo. Sus diámetros pues van a ser uniformes y nada más va a estar en sus dos estrecheces son en el cuello vesical y en el ureter externo. Entonces, pues realmente únicamente el segmento pelviano va a tener por delante a la vena dorsal del clítoris y en el segmento perineal está detrás y entra en los cuerpos cavernosos del clítoris. Entonces no tiene tantas relaciones. Y aquí nada más vemos una porción, un corte coronal de cómo se ve. En cuanto a la anatomía radiológica, vamos a hablar de los estudios especiales, iniciando por la urografía excretora. La urografía excretora, bueno, este va a ser un estudio que se solicite cuando tengamos, aquí están las indicaciones, cuando tengamos cuando tengamos la certeza de que este paciente no tiene ninguna infección activa y que tiene una buena depuración, el riñón tiene buena depuración, ¿no? Creatinina. Entonces, las indicaciones son litiasis, hiperplasia prostática benigna. Es muy frecuente que la pidan por complemento de diagnóstico de anomalías congénitas. Y otro caso es el carcinoma renal o vesical, aunque esto pues generalmente se prefiere urotomografía. Otra indicación es la cistitis crónica, la poliquistosis renal, hidronefrosis o la hipertensión arterial. Las contraindicaciones, pues la principal va a ser la hipersensibilidad al contraste yodado, anuria, o sea, anuria quiere decir que tenga una lesión renal aguda, la lesión renal crónica que ya había dicho que pues hay que vigilar la depuración de creatinina que tenga este paciente, incluyendo si ya se conoce con diabetes mellitus o hipertensión de larga evolución, entonces probablemente sospechemos nefropatía y por eso siempre debemos pedir un estudio previo de creatinina. Las contraindicaciones relativas pues van a ser en pacientes con mieloma múltiple, insuficiencia hepática o cardíaca grave, feocromocitoma y drepanocitosis. Estos pues van a ser a consideración del médico tratante. Y también está contraindicado en los recién nacidos que tengan menos de 30 días de nacidos. Entonces, pues, recordando que los pacientes diabéticos que toman metformina deberán suspender su tratamiento 48 horas antes 48 horas posterior al procedimiento y 24 horas antes. Como preparación, le pedimos al paciente que tenga una cena ligera el día previo, que tome un laxante y un ayuno de 8 horas. Bueno, el ayuno va a ser para adultos de 8 horas, no siendo así para los niños. Sí, o sea, para adultos y escolares ya 8 horas. Los lactantes menores van a ser de 3 a 6 horas a consideración médica y los lactantes mayores un ayuno mínimo de 6 horas está bien. Se debe realizar un enema por la mañana y funcionalmente pues nada más eso. Justo antes de este estudio el paciente debe ir a miccionar. Se le pide que se retire toda la ropa y no cuente con ningún objeto de metal. Se le coloca una bata con abertura hacia atrás. Y nosotros ya tenemos que tener preparado todos los medicamentos que vamos a requerir.
Esto es decir, esto también incluye, perdón, la premedicación. En caso de reacción leve a moderada al medio de contraste, esta va a consistir en difenhidramina más prednisona 12 horas antes. Y, bueno, en el momento de la, ya del procedimiento, se necesita que haya un personal calificado, es decir, capacitado, calificado, y debe ser un técnico radiólogo, un técnico en radiología, un médico y una enfermera. Entonces, los materiales que se necesitan son jeringas precargadas con el tipo y cantidad de contraste y que estén adecuadamente rotuladas. Agujas estériles, los guantes, las ondas, el protector gonadal masculino en caso de que pues, sea la zona de interés. Por ejemplo, vamos a ver que en la radiografía preliminar no vamos a usar el protector gonadal porque la zona de interés la incluye, pero en la serie nefrográfica podemos utilizar un protector gonadal. Y el carro de urgencias en caso de reacción anafiláctica, así como un aparato de compresión ureteral, que es este que tenemos aquí. Entonces, la epinefrina es en caso de urgencia, aquí está el carro rojo, y el protector gonadal, que es este. La compresión ya no se utiliza, pero pues en caso de que pues haya algunos, no sé, algún que solicitado específicamente por el médico o en algunos centros todavía se utilice, es ese aparato de aquí. Se coloca previo a la inyección del medio de contraste y es una banda de velcro, como podemos ver aquí, que se pone a nivel pélvico, aquí como lo señala este esquema. Es para vertebral, justo a la altura de las espinas ilíacas, y se coloca desinflado y, bueno, o sea, van a ser el punto en el que cruzan los uréteres con el psoas. Y bueno, todo esto es previo a todo lo que mencioné antes de las palas, es previo a que el paciente entre a sala y ya el protector y el aparato de compresión uretral, pues es cuando el paciente ya está adentro. Los objetivos de este estudio van a ser visualizar la porción colectora del sistema urogenital y evaluar la capacidad funcional renal. Bueno, como vemos, no solamente es anatómico, o sea, no solamente evaluamos la anatomía, sino también la función. Y descartamos también anomalías del anatomía, descartar anomalías congénitas. El medio de contraste que utilizamos es hidrosoluble, yodado, no iónico y va a ser en bolo. La concentración es de 300 miligramos de yodo sobre mililitro y la dosis varía de 1 a 3 mililitros de kilogramo de peso, siendo que en los niños máximo son 2 mililitros y generalmente es 1 por kilogramo de peso, y no podemos superar los 100 mililitros, independientemente de que el peso nos dé más. Máximo vamos a instilar 100 mililitros y se van a preferir las venas de la fosa antecubital. Esto es porque, bueno, tienen mayor diámetro, o sea, son de mayor calibre, resistencia y es más fácil que pase el contraste. En cuanto a su técnica, vamos a tomar una radiografía preliminar y bueno, aquí lo más importante es la precisión. Una vez realizada la inyección, después de la radiografía preliminar del medio de contraste, debe anotarse la hora exacta de inicio y la duración de la inyección. La duración de toda serie, o sea, la precisión, la duración se basa en la hora de inicio y no la de final. O sea, la hora de inicio en la que iniciamos a pasar el medio de contraste, no cuando lo terminamos de pasar. Y la instilación debe durar de 30 segundos a 1 minuto. Entonces, para todo este estudio, lo principal o lo más importante va a ser una duración exacta, ¿no? Bueno, al primer minuto, algunas bibliografías mencionan que hasta el minuto 3, o sea, tenemos 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos para tomar la fase nefrográfica. Pero en realidad, si es un paciente sano, pues al primer minuto sería lo ideal. Entonces, el primer minuto después de aplicar el medio de contraste, se toma la fase nefrográfica, que consiste en una nefrotopografía. Esta va a estar colimada únicamente a los riñones y se van a mostrar los contornos y traumatismos del parénquima renal. Durante esta fase se pueden detectar endoclites renales o masas, pero únicamente vamos a valorar el contorno renal. Entonces, al minuto 5 se puede iniciar la fase de eliminación.
Algunas bibliografías marcan esta fase como pielográfica, ¿no? Entonces, tanto en la pilográfica como en la fase de eliminación a los 10 o 15 minutos, esas van a estar tomadas en proyección posterior anterior, en decúbito supino, y ambas se les va a llamar plagas de riñón, ureter, vejiga, porque van a ser completas. Entonces, a diferencia de la nefrográfica que está colimada de los riñones, aquí no. Aquí vamos a tener otros, vamos a ver más adelante, otros puntos de colimación. Y finalmente, antes de finalmente las oblicuas al minuto 20, esto es para visualizar mejor el trayecto uretral, y en caso de que se haya hecho una fase de compresión uretral, en la fase de eliminación vamos a retirarlas, y esta radiografía al minuto 10 o 15 va a ser inmediatamente posterior a que hayamos retirado la compresión. Ahora sí, finalmente la posmiccional que que va a ser en proyección posterior anterior, si es en decúbito prono, o bien anteroposterior en bipedestación. Ahora, se me olvidó decir aquí, en la preliminar, pues esta va a ser muy, muy importante, porque nos va a ayudar a comprobar la preparación del paciente, determinar si los factores de exposición son aceptables, es decir, que no estemos hablando muy penetrada, que nos permita visualizar bien lo que vamos a estudiar. La preparación del paciente incluye, pues, lo que habíamos mencionado del enema. Entonces, también si tenemos abundante material de residuo o abundante gas intestinal, por eso también es el ayuno. No vamos a poder visualizar de manera correcta los uréteres, que son a veces un tanto complicados de que lo podamos ver en una radiografía simple, pero ahí valoramos más que nada la preparación que haya tenido el paciente previo al procedimiento. Bien, comprobamos la posición y podemos hacer también alguna detección de calcificaciones anómalas que a lo mejor ya con medio de contraste no son tan evidentes. Bueno, otra cosa también es ver ahí si no hay alguna, esto obviamente pues en la preliminar todavía no inflamos las paletas de compresión, y vemos también si en este caso hay algún impedimento para que se lleve a cabo la compresión ureteral. Pueden ser pues varias cosas, incluyendo los aneurismas aórticos. Para la compresión, esto ya lo habíamos mencionado, únicamente mencionar que si no vamos a realizar la compresión de manera, pues digamos con las paletas, vamos a poner al paciente en posición neutral en el LEM, porque esto es, ¿con qué fin? Bueno, en este caso, lo que es algo similar a comprimir los uréteres contra el borde de la pelvis y crear una obstrucción leve. Entonces, eso hacen las compresiones. Y en esta posición lo único que hacemos es facilitar que se visualice mejor la porción piélica del sistema colector. Entonces, en esta preliminar, primeramente el paciente debe colocarse, bueno, ya sea en decúbito supino y con las piernas extendidas, sin ninguna rotación. Ver que el rayo central esté justo al centro del receptor de imagen y a nivel de la cresta ilíaca, como lo podemos ver aquí. O sea, la colimación va a ser del apéndice sifoides a 2 centímetros por debajo del pubis. Esto es para asegurarnos de que salga la vejiga. Y va a ser, la toma va a ser al finalizar de una aspiración completa y en apnea. Entonces, bueno, en pacientes con torso largo, en este caso, pues el paciente se ve promedio, pero si tuviera el torso un poco más largo, entonces serían de 3 a 5 centímetros por debajo de las ínfisis pubis, para asegurarnos que, como decía yo, que salgan 2 o 3 centímetros del ínfisis pubis, y perdón, 2 a 3 centímetros también de las ínfisis pubis, dije 2 a 3 centímetros de la cresta ilíaca. Y esto es para asegurarnos de que salga la vejiga, como ya había dicho. Pero a modo de que si no sale en esa toma, también podemos poner un receptor de imagen un poco más pequeño que incluye las ínfisis y tomar otra placa, ¿no? Entonces, lo
Lo ideal es hacerlo de 65 a 75 kilovoltios, un miliamperaje alto y un tiempo de exposición corto, y bueno, así vamos a optimizar que veamos mejor la visualización de calcio. Entonces, recordando que esta preliminar es para ver también si hay algún lito ureteral, o sea, algún sitio calcificado, lo podemos ver en esta imagen. Como ejemplo, tenemos esta radiografía, es una radiografía preliminar de una estudiografía escritora en proyección anteroposterior, en la cual los tejidos blandos no son valorables, las estructuras no se encuentran con evidencia de trazos de fractura, lesiones líticas o plásticas, y las asas de intestino son escasas. Esto indica una buena preparación para el estudio. Ahora, de localización, digamos, anterior, bueno, de localización anterior pues, al psoas izquierdo, podemos visualizarlo aquí como hacia el fondo, y a la altura de L3 podemos ver que hay una imagen de morfología redondeada bien definida y es radiopaca. Es pequeña, y en esta magnificación del lado contralateral podemos observar que se encuentra digamos, en una topografía sugerente del ureter izquierdo. Entonces, todos estos hallazgos en relación al ureter lateral izquierdo en una placa preliminar de un estudio de urografía excretora. Bien, la importancia de esto, ya hemos dicho las indicaciones y qué es lo que vamos a valorar, pero también en cuanto a la técnica, una buena radiografía preliminar debe incluir las glándulas suprarrenales. Digo que no las podemos ver, pero observamos que efectivamente no está cortada la placa por un nivel inferior a los riñones, entonces eso indica que estamos bien, y también en teoría deben verse 2 centímetros por debajo de la sínfisis del pubis. En este caso, pues, podemos ver que esta placa sí le faltó 1 centímetro aproximadamente. Entonces, como comentario, en esta radiografía seguramente la complementaron con una radiografía de pelvis, y esto es porque de no salir por completo la pelvis, se debe complementar, como ya lo habíamos comentado. Siguiendo, aquí tenemos una radiografía simple de pelvis en proyección anteroposterior, en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones y las estructuras óseas sin lesiones líticas, plásticas o trazos de fractura. Podemos observar que un nivel hidroaéreo en la parte superior del hueco pélvico, como ejemplo de una radiografía preliminar de un estudio de contrastado del tracto urinario bajo. Bueno, aquí para esta posición va a servir este es el complemento que mencionaba en la diapositiva previa, y la posición, como lo vemos en la imagen, pequeña superior derecha, es en decúbito supino con las piernas extendidas, igual sin rotar. El rayo central se va a ubicar en el punto intermedio entre la sínfisis de pubis y la espínula cantero superior. Este es lo que intenta marcar, es la espínula cantero superior. Y la colimación va a ser de acuerdo al receptor de imagen. Igual, se va a exponer a la paciente al final de una expiración completa y en apnea en un rango de 75 a 80 kilovoltios. Bueno, aquí tenemos un estudio como tal de una serie de urografía excretora, en la cual tenemos esta radiografía preliminar, en la cual está en proyección anteroposterior, y en lo valorable de tejidos blandos no se encuentra ninguna alteración. Las estructuras óseas no son valorables. Perdón, lo valorable de estructuras óseas sin lesiones líticas, plásticas o trazos de fractura. Observamos que no hay ninguna evidencia de lesiones de densidad calcio en topografía renal ureteral. Es en relación a una radiografía preliminar sin alteraciones. Y en la radiografía contralateral de pelvis podemos valorar que en lo valorable de columna lumbar no hay desviaciones y el resto de las estructuras óseas se encuentran con radiodensidad conservada.
No hay lesión de fractura o lesiones líticas o plásticas, y las porciones del colon ascendente y descendente tienen un patrón luminal habitual. Tampoco hay evidencia de litos en hueco pélvico ni en el trayecto ureteral distal. En esta nefrotopografía, en la nefrografía, la posición que debemos adquirir es en decúbito supino, con un almohada en la cabeza, los brazos separados a los lados, con un soporte debajo de las rodillas. Debemos alinear el plano medio sagital con la línea media de la mesa y asegurar que no existe ninguna rotación. El rayo central debe estar entre la apófisis difoides y la cresta ilíaca. Entonces, para lograr esta toma, la distancia mínima de las es de 1 metro, y la respiración pues igual va a ser en expiración y en apnea, y lo que debemos ver son ambas siluetas renales. Como ejemplo, tenemos esta imagen de un estudio de urografía excretora en fase nefrográfica al minuto después de aplicar el medio de contraste, en la cual observamos ambos riñones en situación habitual, de morfología regular, y ambas siluetas renales se observan sin evidencia de masas sólidas o quísticas en cuanto al parénquima, y con simetría en la excreción del medio de contraste. Estos hallazgos en relación a la normalidad en esta fase. A los 5 minutos se toman la siguiente radiografía, la cual es parte del mismo holograma excretor. En proyección anteroposterior, en fase de eliminación, en la cual valoramos el riñón, el uréter y la vejiga. Entonces, en lo valorable de ambas siluetas renales, podemos ver que hay una adecuada eliminación del medio de contraste, y en lo valorable de las pelvis renales no se ve ninguna dilatación patológica ni sitio de obstrucción a nivel uretero-piélico, y podemos ver la porción distal y el trayecto ureteral del lado izquierdo. El resto del sistema urinario no es valorable aún, y a los 5 minutos no se ve ningún defecto de represión en los sitios valorados. Del lado contralateral tenemos una radiografía a los 15 minutos post-exposición en proyección antero-posterior, y en esta podemos ver igual en fase de eliminación. La posterior fue en fase pilográfica o de eliminación. Esto también es en fase de eliminación, en la cual en lo valorable de las estructuras del sistema colector superior, como son las pelvis renales, se encuentran sin dilataciones, no se observa ningún sitio de obstrucción, se valoran los uréteres, ambos sin defectos de represión, y de manera distalmente se encuentran en dirección oblicua hacia adelante y hacia medial al entrar a la vejiga, la cual se encuentra de morfología redondeada sin defectos de represión en su interior. En relación a un estudio normal a los 15 minutos. Para la siguiente, para las radiografías oblicuas, a los 20 minutos vamos a centrar la columna vertebral con la línea media de la mesa y el rayo central. Entonces, el paciente va a estar en una posición con los brazos por arriba de la cabeza, bueno, hacia arriba, y va a tener la pierna ligeramente flexionada del lado contralateral parcialmente girado hacia la derecha o la izquierda, dependiendo del riñón a estudiar, y la pierna va a estar elevada como complemento, o sea, como apoyo. La respiración va a ser, la exposición va a ser al final de una expiración y en apnea. Y aquí lo importante es saber por qué la posición. Entonces, el riñón del lado elevado va a estar de perfil al receptor de imagen, lo cual pues va a observarse mejor en posiciones oblicuas, y al igual que el uréter ipsilateral, el cual se va a proyectar lejos de la columna vertebral, por lo cual no va a hacer ningún efecto de sobreposición, y nos proporciona una mejor campo de visión. Como ejemplo tenemos estas dos radiografías tomadas a los 20 minutos, y son dos imágenes de parte de una urografía excretora en fase de eliminación del mismo paciente. La primera en proyección
la de la derecha en proyección oblicua, posterior izquierda y oblicua posterior derecha, a los 20 minutos post-contraste, en la cual observamos ambos trayectos sublaterales que son lineales, verticales hacia abajo, sin defectos de represión y lo valorable de las porciones latero-posteriores de la vejiga. Ambas se encuentran de bordes regulares, lisos y sin defectos de represión en su interior. En las proyecciones postmiccionales tenemos, como ya habíamos mencionado y explicado antes, que puede ser en bipedestación anteroposterior o en decúbito posterior anterior. Y en ambas, los brazos aquí en esta imagen está mal, deben estar separados. Aquí por arriba de la cabeza y aquí separados del cuerpo. Como ejemplo tenemos esta radiografía postmiccional parte de una orografía excretora en la cual no se observa ningún resto de medio de contraste. Está en proyección, es proyección anteroposterior en bipedestación y vemos una adecuada eliminación sin ninguna otra alteración. Ahora, vamos a tener distintas variantes a la exploración de rutina. Estas pueden ser las radiografías diferidas. ¿En qué caso hacemos esto? Es cuando un paciente tiene algún problema de litiasis o ya se conoce con algún problema obstructivo. Entonces, con frecuencia, el llenado del uréter afectado va a ser más lento. Se le pide al paciente a valoración médica del médico radiólogo que vuelva a la hora, a las 2 horas, o se le tomen radiografías seriadas con un tiempo mayor entre cada una, y hasta que se vea por completo la eliminación o hasta que el médico decida que se termine el estudio. Entonces, eso ya es a criterio médico y recibe el nombre de radiografía diferida. Las otras dos son la urografía hipertensiva, las cuales pues se realizan con pacientes con presión elevada para determinar si la causa de la misma es renal. Entonces, el tiempo de proyecciones es mucho más corto. Y finalmente la de Winchell-Garata, que nos sirve para pacientes con insuficiencia renal. Esta se va a preparar una solución parenteral con medio de contraste al 30% y se va a pasar a goteo rápido. La primera radiografía es colimada únicamente a los riñones y se toma cuando se haya pasado la mitad del medio de contraste, que generalmente es a los como 5 minutos. Y la segunda cuando se haya terminado de pasar por completo. Entonces, posterior a eso, se realizan las mismas, la misma serie, ¿no? Se continúa el urograma normal. Y la técnica que habíamos dicho para la hipertensión es la técnica de Maxwell o minutada. Y esta se pasará el medio contraste en 30 segundos. Y en 30 segundos posterior a eso se toma la primera radiografía y se toma una radiografía cada minuto hasta completar los 5 minutos. Posterior a eso ya es en urograma normal, es decir, a los 10, 15, 20 minutos si vamos a tomar oblicuas y la postmiccional. Bien, la siguiente clase vamos a ver cisturetrografía miccional. Gracias.